Este es el código que ustedes ven ahí, o sea, que está en la librería. Yo básicamente ingreso unos variogramas para crimen ordinario, crimen simple, crimen universal, orden 1 y orden 2. Que fueron los variogramas que ya habíamos trabajado un poco en los archivos de Excel, que les había compartido el de... ¿Cómo se llama ese archivo de Excel? ¿Recuerdan? Métodos de interpolación. Bueno, entonces son los más modernos. Luego la función permite trabajar en dos escenarios, uno cuando el usuario tiene check file y el otro cuando no tiene un check file, o cuando tiene un boarding, cuando no lo tiene. Entonces en este primer caso, para esos 10 puntos no hay un límite, no hay un check file. Le digo inicialmente para crimen ordinario que tome 10 puntos, ya se imaginan que si llegan esos 10 datos de partida, muy seguramente nos va a hacer algo allá con estos que están en coordenadas desde el 1 hasta el 4 y desde el 0, desde el 0 hasta el 4 y desde el 1 hasta el 7. Luego le digo cuántos puntos mínimo quiero en X mínimo 0, máximo hasta 10, X máximo en 10, Y mínimo en 0, Y máximo en 10. Pero esto no quiere decir que sea el valor de la coordenada, sino que son cuántos valores va a ser desde 0, desde cuántos cortes hace para X y para Y. Sería esa parte. Y, no, sí, ese es el máximo y el mínimo. Lo que pasa es que aquí en el número de puntos luego le doy 10, cuántos puntos quiero en la dirección de X, cuántos puntos quiero en la dirección de Y, y finalmente le digo cuál es el máximo de puntos que deseo para que haga la validación cruzada. En este caso sería 6. Bueno, ese es irrelevante, vamos a darle también 5, no pasa nada. Entonces corro esta parte, ahí hace el proceso de validación cruzada y simultáneamente entonces esto nos hace la grilla esa de 10 por 10. Claro, la región de estudio realmente yo ya la hago para esa malla de puntos, seguramente en una dirección solamente hasta 5 y en la otra porque hasta 10. Pero bueno, no importa si eso de 10 por 10, solo como ejemplo. Esto va a arrojar un estadístico, que es el que viene de la función criteria, que es el average estándar de clicking error. Es eso, aquí se ve un poquito la función programada y les imprime el average clicking estándar error. Entonces, bueno, eso es para un diseño, por ejemplo, de 10 por 10. Si hiciera un diseño de 20 por 20, pues le escribe ya que quiere máximo de puntos 20 acá y 20. El otro en X y en Y lo deja igual. Quería hacer el mínimo en X, máximo en X, o mínimo en Y, máximo en Y, de los valores observados. Bueno, lo mismo se hizo con 20 por 20. Entonces ahora vamos a ver una malla de 20 por 20, ¿cierto? Ahí se ve. Y el resultado de la validación cruzada para esta de 20 por 20 sería 4.09. Previamente había obtenido 6.3. Entonces, como vemos, en la medida en que se incrementa la cantidad de puntos, esto va a mejorar. Bien, si nosotros tenemos ya un límite, aquí se hacen otros ejemplos con clicking simple, esto es con clicking simple. En el caso de clicking simple tendrán que indicar el valor de beta, pero este valor realmente debería ser el que ustedes obtuvieron dentro de su análisis, ¿cierto? ¿Se acuerdan que para esos puntos habíamos obtenido tal vez 421, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, para esos puntos, podemos haber escrito aquí 421. Era el valor del promedio de Z.
Y entonces se hace el diseño con una malla de 10 por 10, más o menos 100 puntos. Tenemos 551, sería la 10 por 10. Y con una de 20 por 20 obtenemos 3.67, mucho mejor que el caso anterior, donde habíamos obtenido 6 de partida, ¿cierto? Aquí tenemos números más pequeños, y luego 4.09. Luego, para un plugin universal, el mismo cuento, entonces ingresan aquí si es un orden 2. Ya saben que si es un orden 2, necesitaríamos mínimo ¿cuántos vecinos? 6. Aquí le digo, aquí le digo. Entonces, para ese plugin universal, la tendencia allí no era muy marcada en esta 6.0 algo, y para una malla de 20 por 20 tenemos 3.29, muy parecido al anterior de plugin simple, de hecho un poco mejor, ¿cierto? Porque antes teníamos 3.67, ahora tendríamos 3.29, y ya sería la malla de 20 por 20. ¿Qué sucede cuando hay un límite? Pues cuando hay un límite, en este caso cargué los de la librería LOR, una base de datos que se llama CAT20, una base de datos que trabaja en Peter Digo y Rodrigo, una base de datos en Brasil que toma 3 regiones experimentales para analizar el contenido de caso a una profundidad de 20 centímetros. Bueno, tiene también otras variables, creo que tiene magnesio y otras. Entonces aquí se cargan los polígonos con los bordes. Esta parte tiene unos polígonos aquí de la librería y la base de datos que se llama CAT20. Los variogramas, ahí están, esos son los variogramas que se ajustaron en los diferentes escenarios. Estos variogramas se ajustaron desde R. Y luego entonces hace lo mismo, si es un privilegiado ordinario, ingreso el variograma, ahora le digo que quiero 50 puntos dentro de la región de estudio, y aquí con rendering le ponemos el polígono. Realmente aquí creo que debería aparecer, bueno, no sé si es solamente el polígono externo, me parece que es el polígono externo, no es los polígonos internos. Eso tenía 3 regiones, entonces por aquí había un polígono que iba como en esta dirección y otro que iba por esta. Pero bueno, ahí quedó solamente uno. Entonces, esos serían los puntos que quedan dentro, y el valor para este privilegiado ordinario con ese check file es 9.3. Si queremos más puntos, entonces simplemente incrementan, el número de puntos ahora sea 100. Las predicciones las hace con los 6 vecinos más cercanos, y para el privilegiado ordinario nos da un valor de 7.35. Entonces se mantiene la lógica que en la medida en que incrementamos los tamaños de los vecindarios, el valor para el lado de del plugin promedio del error, ese termina siendo, bueno, el promedio del error termina siendo básicamente un valor más pequeño en vecindarios más grandes. Y para el caso de 50 puntos, pero ahora con un privilegiado simple, en este caso tenemos 9.95, y con un tamaño de vecindario de 100, bueno, pues no de vecindario, vecindario es el mismo. Pero este beta aquí le también el 2, que no me acuerdo que había puesto ese 2. Este no me acuerdo cuánto sería. CAT20, revisemos por curiosidad esta base de datos. CAT20. Y la variable única hay de las regiones, están las coordenadas del borde, tiene altitud, área y el data que sería CAT20. Entonces para este simplemente tendríamos que escribir CAT20 signo $20 tal vez, o arroba data. Estos serían los datos, y el promedio sería ¿cuánto? 50. Podríamos dejar 51, 50.68.
Entonces este aquí debería ser, bueno, yo se le podría haber dejado así. Aquí. Como el promedio aritmético. Bueno, entonces cuando lo vuelva a subir le corrijo este pedacito que no me gustó. De aquí sería 9.95 y esto realmente de hecho ni cambia, esto lo podría en cualquier lugar, es indiferente, pero el usuario se puede confundir. Nos da estos números 9.95 y 9.01. Entonces alguien va a pensar, ¿y qué hubiese sucedido si hubiese dejado el 2? ¿Cierto? ¿Será que hubiese dado 9.95? ¿Qué piensan? No, creo que todavía no piensan nada porque todavía no han entendido bien el cuento. ¿Sí lo entendieron? ¿Qué? Creo que sería un promedio totalmente distinto al promedio real. A lo mismo, casi lo mismo. Eso realmente no tendría por qué afectar. Y es porque aquí realmente internamente, como uno está ubicando localizaciones de puntos, esas localizaciones de puntos no conocemos el set. Lo conocemos de la muestra original, pero no de los puntos que estamos generando en el espacio. Entonces, por eso digamos que esa parte es un poco irrelevante. Es que sea realmente, no tiene trascendencia fuerte en el resultado. Bueno, para el Krige universal, el mismo cuento, pues por ahí tal vez por la cantidad de vecindario menor que te produce algunos NAs. Pero ahí lo hace. Es más como una advertencia. En este caso sí arrojó una NA. Está un poco extraño. Bueno, si eran 50 puntos, tenemos las coordenadas. 5,8 no ya tenemos. Ahí lo hizo. Entonces, tocaría con 10. ¿Será que por la distancia, pronto por el variograma puede ser que algunos elementos queden fuera de esa zona de influencia? Y más si se ajustó un esférico, y entonces podría generar algún error. Este parece que ya no es cierto. Pero sí es curioso que arroja de pronto puede ser que sea un modelo esférico y tenga un radio en particular y después de ese radio quede menos de 6 vecinos y por consiguiente como el vecindario queda de menos de 6, pues al final termine generando ese mensaje de error. Es muy probable que haya sí, este esférico, pero eso podría haber sucedido. Una pregunta. Digo, ¿Ese Z de dónde sale? El Z con el caso de las predicciones de Krige. este Z, esa es una coordenada X o coordenada Y. Es un artificio ahí como para que la cosa funcione, pero realmente no está el Z. O sea, pero esos X. Por eso es que les decía que el promedio era un poco irrelevante, porque eso viene en la coordenada X, coordenada Y. Ahora ya vieron que así le pusiera el valor de la otra muestra, pues eso no incide realmente significativo, ¿no? Bueno, listo, entendido. Es muy fácil de usar esa vaina. Como ven, como ya la cosa está hecha, pues ustedes tendrán su variograma ya definido, tienen su check file, ¿cierto? Y es simplemente decir, tome tantos cuadros en una dirección o en otra ya, tantos puntos. Muy fácil de usar. Creo que está viendo el shape de Croacia, o sea, eso sería Tal vez ahí falta una cosa de mencionar antes. Ya le pongo cuidado con eso, pero espere un momentico y les termino la idea. Resulta que hay varios tipos de muestreo, que ustedes vieron ahí está regular, que es el que está por defecto. Pero en la ayuda, me puedo matarme, ya está por aquí abusando. Pues mira, llega hasta aquí.
Pero miren que hay un tipo de muestreo que es type y este ya tiene un valor por defecto que es el que está como regular. Pero en las opciones ustedes pueden usar aleatorio random, el que está por defecto, que creo que es el regular, que al final se dice no, que está por defecto regular. Pueden hacer el de Fibonacci, ¿se acuerdan de ese? La serie de los conejos. Está por ahí, ¿cuál otro? El de agrupamiento, lo sé. Está uno hexagonal. Estratificado. Tienen varios. Hay como unos 6 tipos de muestreo, pero aquí básicamente pues, se hizo por el que estaba por defecto, que fue el regular. ¿Entendido? Ustedes también pueden jugar un poco con los muestreos, por si quieren algo un poco diferente. Bueno, claro cómo funciona esa vaina, muy similar a lo que ya tienen las funciones de Krige, simplemente ustedes internamente le agregan el límite ese, le establecen cuántos puntos quieren y listo. Muy sencillo, bastante sencillo para que lo hagan. No vayan a trabajar con ese archivo que estaba en el drive, que es el de Network Design, porque ese está desactualizado. El actualizado fue el que finalmente dejé, el que está en la librería, o sea, el que vieron aquí en el manual, ese que está aquí en el manual. Y ahí en el manual, de hecho, si ustedes se van a la parte de abajo, van a encontrar el código que acabo de correr. Ahí está. Es decir, en el manual está el código. Ustedes no necesitan eso. Bueno, si quieren copian esta parte del código y lo llaman allá en Word Design. Directo. Lo mismo. ¿Listo? ¿Claro? ¿O alguna inquietud? ¿No? ¿Alguna inquietud? Por la librería. Lo SPT. Aquí está. Bueno, ahí está. Retomemos, estamos con procesos puntuales. Y estamos revisando un ejercicio. ¿Qué eres? Ustedes, si lo recuerdan, estábamos trabajando este ejercicio para probar si teníamos completa la teoría espacial, o el proceso era regular o el proceso era clúster. Y entonces ya había explicado este tema de los cuadritos. Voy a buscar el otro archivo PDF. No sé, por ahí. Entonces, esto era lo que había comentado en la última sesión, ¿cierto? De los métodos, el método del cuadrante, aquí tienen esta parte de la corrección de orden para el kernel, pero todavía no estoy. Y estaba explicando un poquito más de forma detallada esta parte. ¿Cierto? Entonces estamos tomando básicamente una ecuación para encontrar el número esperado de observación, o lo que llamamos nosotros eventos, realmente, eventos acá, en cada uno de esos cuadros. Entonces decimos, bueno, ¿cuántos cuadros con 0 observaciones se encontraron? 70. ¿Cuántos con una observación? 42, ¿cierto? Y de hecho dijimos que para encontrar el número de observaciones, entonces tendríamos, o en el caso de eventos, tendríamos que haber multiplicado 42 por 1, 26 por 2, 17 por 3, más 3 por 4, más 1 por 5, más 1 por 6. Y ese número, ¿cuánto nos debía dar?
acuerdan que era este número por este de acá? Y entonces ese 42 luego lo sumamos y al final nos daba 168, que se ve aquí abajo. Es la suma. Entonces decimos que para calcular el valor esperado o el promedio debíamos tomar esos 168, dividir en 164 y eso nos daba 1.05, que era el promedio y ese era el ángulo que íbamos a utilizar. Después, para encontrar la frecuencia esperada, entonces tomamos la distribución Poisson e íbamos reemplazando por 0, 1, 2, 3, 4, en este caso hasta 6. Y esto nos daría casi que un 35%, 37%, 19%, 7%, 2%, 0%, 0%, 0%. Al final, esto debería sumar 100%, ¿cierto? Si uno tiene esta frecuencia, podríamos con esta frecuencia decir, bueno, si pues tenemos 100 cuadros, podemos hacer como una regla de 3 para encontrar cuántas observaciones se esperan encontrar o cuántos cuadros esperamos encontrar vacíos, sería otra forma de decirlo. Entonces se hace esa regla de 3 y dice, bueno, si en 100 encontramos, ¿cuántos? Si en 160 cuadros encontramos, ¿cuántos? ¿Cuántos cuadros había? 160. Sí, 160 cuadros, ¿cuántos encontramos? 168, ¿cierto? Entonces sería algo elástico. Entonces uno diría, bueno, ¿cuántos esperaríamos encontrar con 0? Entonces decimos, si hacemos esa regla de 3, 56%. ¿Cuánto esperaríamos encontrar con un evento? 59%. ¿Cuántos con 2? 31% y así sucesivamente. Al final deberíamos llegar a 160, ¿cierto? En esa regla de 3. Para llegar a ese 100%. O sea, es como qué porcentaje es esta frecuencia esperada. Y bueno, luego ya ahí con la distribución hacemos lo mismo. Dice como una aproximación, entonces ya en términos de números sería este conteo que hice aquí al lado, está por aquí. Terminar. ¿Se acuerdan que hacen una chicuara para hacer una prueba de independencia? ¿Vieron eso en estadística? Cuando vieron estadística, pusieron un contraste de ajuste con una chicuara en estadística. Hicieron unas tablas que llaman tablas de contingencia. Y entonces por fila columna miraban número de observaciones que respondían, por ejemplo, sí o no a una determinada pregunta, y de pronto por columna aparecía si eran de un partido político u otro, o si eran de un género u otro, si que tenían una categoría u otra. Y luego una vez armaba el cuadro, entonces uno tenía las frecuencias observadas. Por fila o por columna se hallaban las marginales y al final se puede hallar el total. Y luego uno en cada celda decía, tengo este número de observaciones, pero si yo tengo las marginales, yo esperaría encontrar tantas. Entonces salían unas probabilidades de que se observen unas respuestas determinadas de acuerdo a unas categorías que tienen estas observaciones. Y en ese sentido uno tiene una frecuencia observada y una frecuencia estimada, o un valor esperado para esa frecuencia estimada, que sería la probabilidad prácticamente, ¿cierto? En términos del problema, ¿qué haría? Pues el número de observaciones que tiene dividido el total de individuos que tienen ese estudio, y eso les va a dar unas frecuencias. Entonces ustedes obtienen como la probabilidad conjunta, ¿cierto? Es una probabilidad de que A y B ocurran simultáneamente, probabilidad conjunta. Pueden tener la probabilidad marginal, probabilidad de A o probabilidad de B. ¿Me entienden? En esas tablas. Y entonces uno después toma el valor observado menos el valor estimado, y esa diferencia la eleva al cuadrado. Y después divide sobre el valor esperado. Suma todo eso en todas las celdas que tenga, y eso le da un ancho cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? Si es una tabla de contingencia y tiene n filas, n-1, si tiene m columnas, por m-1, entonces n-1 por m-1. Pero si yo solo tengo una fila, piensen que solo tengo una fila, o solo estoy pensando en que tengo un determinado cuadro, pero sin pensar en filas columnas, sino un cuadro que tiene 160 divisiones, como en este caso, subdivisiones, pues diríamos que los grados de libertad sería el número de cuadros menos 1, entonces sería m-1.
Si hay 160 cuadros, 159 serían los grados de libertad. Y eso estaría un h cuadrado. Y ahí lo que ustedes ven por acá, el h cuadrado, tiene que ver con eso. ¿Me entienden? Y entonces, aquí en la fórmula, cuando ya nos vamos al tema de ese h cuadrado, yo sobre el final de la última sesión les comentaba que se suele calcular una razón entre la varianza muestral y el valor esperado. En términos de la muestra sería el promedio. Y como en una ecuación la varianza es igual a la media, se esperaría que si el proceso es homogéneo, básicamente ese estadístico nos dé 1. Pero si encontramos una mayor dispersión en cada cuadro, ¿qué esperaríamos ver? O sea, unos cuadros con muchas observaciones, otros con pocas, de una varianza mucho más grande. Pero si hay algunos con muchas es porque hay agrupamientos, si hay muchos cuadros vacíos es porque eso también sucede. Pero si tuviésemos un patrón regular, observaríamos en cada cuadro de pronto tendríamos un evento, y en ese sentido no habría una dispersión alta. Por consiguiente, esa razón o índice de dispersión nos daría menor de 1. Entonces decimos, si es igual a 1, el proceso es completamente aleatorizado espacial. Si es mayor de 1, es porque tenemos clúster, ¿cierto? O agrupamiento espacial. Y si es menor de 1, es porque hay competencia entre esos eventos y por lo tanto el proceso es regular. De eso lo tenemos en las tres posibles salidas. En términos prácticos, si uno tiene una suma de cuadrados, resulta que como la varianza muestral, si recuerdan, la varianza muestral es igual a una suma de cuadrados dividido n-1, ¿cierto? Uno dice la varianza x, una varianza muestral es la sumatoria de los x sub i menos x barra, todo eso elevado al cuadrado dividido n-1 para una varianza muestral. Entonces, la suma de cuadrados, ¿qué sería? La varianza muestral multiplicada por n-1. ¿Entienden? Entonces, por eso aquí aparece la varianza muestral multiplicada por n-1, en este caso n-1, que sería para el ejemplo 159. Y al hacer esto, tenemos ese índice de dispersión. Entonces, el índice de dispersión va a ser esa vaina. Aquí yo en un lado me puse a hacer esos cálculos, de decir, bueno, voy a tomar el valor observado menos el promedio. Y luego voy a elevar esa diferencia al cuadrado. Y lo voy a hacer con con cada uno de los cuadritos. Cuando llego al último cuadro, pues me da este 24. Y al final sumo toda esta vaina, ¿cierto? Aquí esta es otra forma también de decir, voy a calcular la varianza del barrio, cada uno por separado. Tengo una forma de hacerlo. Pero ahí tendría ese 1.45 que me dio allá, que aquí también corresponde a esa varianza que está pudiendo ser dada. Entonces la varianza que me haría es como 1.45. Si yo tengo una varianza de 1.45, ¿cuánto dijimos que teníamos? ¿Cuántos cuadros? M-1, 159. Entonces tendría que hacer 159 por la varianza muestral dividido x barra, ¿cierto? Es decir, no sé si ese fue no lo veo por ahí, pero más o menos la idea esa que estoy comentando, de pronto es esta, no, entonces sería como tomo esa varianza, multiplico por 159 y divido 220, bueno, ese es el 220 que sale por acá, entonces es otra cosa, pero ya saben dónde sale ese número. 220, 55. Si bien es el mismo número, lo que puede ser de varias formas. Aquí sí lo hice de esa manera. Entonces, ese 220 luego lo comparamos con un h cuadrado de tabla, le busqué ahí un h cuadrado de tabla, con 0,95 como 1 menos alfa, o sea, un alfa al 5%. Y al buscar con esos grados de libertad, encuentro que el h cuadrado de tabla es 189. Si la hipótesis nula dice que hay completa aleatoriedad espacial, entonces dado que el calculado es superior al de tabla, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no hay completa aleatoriedad espacial. ¿Entendido? No, ¿puedo repetir, por favor?
Pues una chi cuadrado, ustedes grafican una chi cuadrado, tienen un valor de tabla, que es el valor crítico. Si el calculado es mayor que el de tabla, entonces está cayendo en la zona de rechazo, que sería la zona chural. ¿Y qué rechazan? Pues la hipoténula. ¿Qué dice la hipoténula? Hay completa aleatoriedad espacial. Entonces ya sabemos que el proceso no es completamente aleatorio según eso. ¿Qué predomina? Pues ya lo vemos por encima. Si uno ve que la varianza es superior al promedio, pues ya lo que se imagina es que puede ser un proceso tipo clúster, ¿cierto? De agrupamiento. Dice los cálculos. Entonces, tendríamos que revisar el índice de dispersión, que es varianza sobre medida, es 1.38. Entonces nos dice, si es mayor de 1, agrupamiento; si es menor de 1, distribución regular; si es igual a 1, distribución aleatoria, lo que dije hace un momento. ¿Y qué pasó? Que 1.38 es superior a 1, ¿cierto? Entonces diríamos que hay agrupamiento. Esto también nos lo puede asociar un T calculado con los valores que están por ahí y buscar un valor P de tabla. O también podemos sacar lo que es el índice de tamaño del clúster. Pero bueno, de momento íbamos con este aquí. Sabemos lo que va. Bueno, aquí nos comenta lo mismo que ya les dije hace un momento. Dice que bajo la hipótesis nula de completa aleatoriedad espacial, es estadístico y o el índice de dispersión sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Es decir, que tenemos allá una chi cuadrado con, para el caso, 159 grados de libertad. Y luego comparamos ese estadístico, que es el índice de dispersión, con respecto a lo que obtuvimos de tabla. Ya sabemos que si es mayor rechazamos la hipoténula, si es menor no rechazamos la hipoténula. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el valor de ese índice es relativamente grande, ya vimos que si fuera mayor que 1, entonces indica que hay agrupamiento, y se nos da con valores pequeños, dijimos básicamente menor que 1, entonces decimos que el proceso es regular, ¿cierto? Nada raro. ¿Cuál es la hipoténula? La medida es igual a la varianza, en otras palabras, que se asume en una distribución Poisson. Nada extraño. Bueno, aquí está lo otro que había calculado, el número de observaciones que uno tenía, lo que se esperaría, y está un poco el cálculo, pero este cálculo, ellos debieron cometer aquí algunos errores, me imagino, porque esto no va, 108 no va. Esos números ustedes ya vieron que dan otros números. Ese valor de tabla sí les daría igual, les daría diferente. El valor de tabla nos dio 189.42, ese parece que sí lo dio bien. Sí, sí está bien. El que está mal es el calculado no va a eso. Y para el caso es una probabilidad de 0,049. Porque tenía un número más chiquito, ¿cierto? A nosotros nos dio más grande. Por eso fue que pasó. Y bueno, igual rechazan, decimos que la idea al final no es que cambie con respecto a las conclusiones. Entonces, otras personas inventaron otro índice y dijeron, bueno, pues a ese índice vamos a hacer una cosa. Vamos al índice de dispersión a restarle un 1. Si le restamos un 1, ¿qué va a suceder? Bueno, si antes teníamos un clúster cuando era mayor de 1, ahora al restarle 1 quiere decir que nos va a dar mayor de 0, ¿cierto? Si nos daba menor de 1, al restarle un 1, ¿qué va a suceder? Que nos va a dar un número negativo, es decir, menor de 0. Entonces ahora vamos a decir que si es igual a 0, el proceso es completamente aleatorizado espacial, ¿cierto? Si es mayor de 0, es un clúster. Y si es menor de 0, es decir, negativo, será un proceso regular. El mismo cuento es. Para el caso, entonces, yo aquí lo hice en un cuadrito. Aquí está en un cuadrito. De mayor de 0 agrupamiento, menor de 0 regular. Y como dio 0,38, pues, ¿cierto? Nos da 1.38, entonces ahora menos 1, 0,38 mayor de 0, por consiguiente el proceso es clúster. Es clúster. No hay más. Por aquí ustedes van a ver otras hojitas. Estas son otras hojas con otros estadísticos que existen. Por ejemplo, modelo doble Poisson. Yo creo que ustedes nunca han mirado por no, siempre lo comento, sé que no lo han mirado. Lo afirmo, dado que realmente noto que están nomás colgados con lo que les he dejado, entonces me imagino que ni siquiera les alcanza el tiempo para
revisar lo adicional que está allá. Pero hay un montón de material y muchísimo trabajo. Muchísimo. Estos son unos apuntes de hace mucho tiempo, cuando explica eso más detalladamente. Entonces, por ahí escribí. Es un desglose de muchos de estos métodos, patrón agregado espacial. Dejé con algunos ejemplos, por ahí explico un poco lo del modelo doble Poisson. Poisson. Por ahí se hacen algunos ejercicios chiquitos. Este es el modelo regular doble Poisson, ahí está. Esa es la expresión. Esto viene de muchos estudios biológicos e inclusive estudios geográficos. Entonces, en unos casos dicen, por ejemplo, que cuando uno va a asignar una capital a un departamento, ese proceso de que todas las regiones compitan por ser la capital sería como un modelo Poisson. Y luego, cuando se van a asignar las demás capitales dentro de cada municipio, que serían como las cabeceras municipales de cada municipio, eso seguiría un proceso, digamos, ¿cómo se llama eso? Una distribución uniforme. Pero normalmente esa la suelen fusionar en una Poisson y es lo que llaman el modelo doble Poisson, y es el que está ahí para explicar esas formas de definición de regiones. Entonces les hablan, yo no sé si ustedes en planeación u ordenamiento territorial les hablan de lo que sería una región, por ejemplo, un país que sea bicéfalo o monocéfalo. No, nada de eso. Tiene una sola cabeza, que tiene dos cabezas, que tiene dos grandes regiones de desarrollo, que tiene tres regiones grandes de desarrollo, cuatro. Nada de eso les comentan por allá. En pleno, más bien poco. ¿Cómo? De hecho, yo no sé, ¿no? Sé que Leonardo, cuando estaba haciendo maestría en economía, también estaba haciendo una maestría en economía en los Andes. Y la era como una economía ambiental. Pero desconozco si tiene alguna formación por el lado del ordenamiento territorial. Creería que tal vez no. O sea, tiene más un poco de conocimiento, un poquito, digamos, más sesgado hacia la parte ambiental. Pero ni siquiera se hacía en las sesiones cuando les hace clase a ustedes que enfoque eso a temas ambientales. Y el otro señor que contrataron hace poco, tengo entendido que era un catastral como también con formación en economía y que ha hecho algunas cosas también. Yo pensaría también con temas ambientales, pero no mucho con temas de ordenamiento, más de administración del territorio y eso más bien poco. De eso no, creo que no tiene. Algunos catastrales han hecho hasta doctorado en temas de urbanismo, pero por aquí no están. Bueno, una de ellas fue una Cristina Urbano, que en una época enseñaba allí en los Andes y ahora creo que estaba en el IGAR. Pero que estén aquí en Colombia, que conozcan, no. He visto otros, uno hizo una maestría en la Universidad de Barcelona y tenía que ver algo con el territorio, pero tampoco lo he visto por aquí. Entonces creo que los que tienen no están muy enfocados a esos temas. Entonces, claro, hay muchas regiones del mundo que son así, ¿cierto? Por ejemplo, Ecuador es bicéfalo, tiene a Quito y a Guayaquil. España tiene a Barcelona y Madrid. Alemania, por todo el tema de la época de los nazis, llegó a tener 4 grandes zonas de desarrollo. Una zona donde se hablaba francés, porque fue tomada por los franceses, la otra por los ingleses, ¿cierto? Los de Reino Unido, la otra parte de los Estados Unidos y una parte de los rusos, que se repartieron esa torta hasta que al final liberaron todo eso. Lo cual hoy en día digamos que no es raro, usted va a cualquier parte de Alemania y hablan en inglés, ¿no? Sobre todo en ciudades principales. Tiene de hecho que la mayoría de másteres estén en inglés. Solo por ahí el 1% está en alemán. No es como nada grave. Y en España también, aunque hablan idiomas regionales, normalmente las maestrías o están en inglés o están en español. Pero en catalán solamente como los pregrados, si está en Cataluña o bueno, en Valencia pensaría uno que también usan el valenciano, pero no es tan cierto. Usan más el inglés tal vez en muchos posgrados. El euskera, que es un idioma también complejo en zonas como Bilbao, no es que leer una maestría en euskera, si nadie la tomaría, sería muy complicado. El
las suelen dar en inglés, muchas en castellano. Y de por sí la gente sabe hablar el idioma, lo que pasa es que a veces discriminan y entre ellos hablan el idioma como para hacer sentir al extranjero que es extranjero. También pasa en Italia. Bueno, entonces por ahí está otra, hay una que es la de Niemann y Thomas. Ellos hacen una cosa como con parte de biología y entonces miran como, digamos, podrían ser árboles o plantas, y unas que son los pares y otras que podrían ser como los hijos, que son las semillas que caen de las mismas plantas originales, y entonces se encuentran como una distribución para asociar lo que son la descendencia entre padres e hijos, y a eso pues se le asocian unas distribuciones de probabilidad. Tienen muchos esquemas esa distribución, lógicamente ya pensaron que hay biólogos que se han metido con temas también de ese estilo y pues hacen cosas que pueden ser un poco complejas. Por ahí está la binomial negativa también, para esos temas de procesos. Por ahí explico un par de métodos, unos índices de no aleatoría como el índice de dispersión, que era el que estaba comentando hace un momento, y por aquí tenemos otra para asociación entre especies, que es más con temas como el H cuadrado, que otra cosa por ella aparece. Esto es para el que quiera revisarlo, puede revisarlo. Va a encontrar un documento que normalmente no está por ahí. Casi nada, es un documento muy antiguo, hace casi 20 años. Entonces, yo dejé aquí como algunos ejemplitos con las distribuciones que les comento ahí en ese archivo. Se explica un poco la parte de los cálculos. Algunas no las hice de una, porque alguien pensará que esto es relativamente fácil. Pero no crean, esto cuando lo expliqué por primera vez hice como 2 y me cansé porque tenía que preparar más cosas de temas. Después otro año, otros 2 años más adelante hice otro pedacito. Tal vez hasta hace como unos 4 años decidí terminarlo. Porque miren, sé que es un cálculo larguísimo, bueno, se puede seguramente ser más eficiente con código en R, porque pues, es más agradable. Solo que a mí muchas cosas me gusta hacerlas en Excel para tenerlas claras y después ya las llevo a código. Entonces ahí ustedes van a encontrar que está eso ahí. Sí, no se ve tan chévere, no es tan amigable. Bueno, a veces a la gente le gusta lo complicado. A algunos les gusta lo fácil. Esta la binomial negativa no la he subido, no la he montado. Y por ahí hay otros índices que van a encontrar, por ejemplo, en el texto de Creci. ¿Se han sacado alguna vez el texto de Creci? Ya no. Se terminó el curso y no sacaron el texto de Creci de la universidad. Es del libro que tiene toda la parte de estadística espacial. Trabaja con unos índices que son el de Moricita, el de Eloy, por ahí creo que dejé algunos índices así que están. El índice de Eloy, el de Moricita también no lo puse. Espera que no lo dice. El de Moricita también es famoso. Pero ahí no lo puse. Entonces hay muchísimos índices para mirar un montón de cosas. La invitación es a que ese archivo, pues, si están interesados en temas de eso, lo realicen con calma.